Y sí, yo quiero dar inicio ahora con el mensaje para esta mañana. Quizá es un mensaje que usted lo ha escuchado por varias ocasiones, lo ha leído en la Biblia, un tema muy conocido el que va a ser en esta mañana. Y claro, quiero empezar con esto. Mire que nosotros cada día, usted y yo, estamos expuestos a ser abusados por algo. No sé si quiero que me capte esto, ¿no? Cada día estamos expuestos a ser abusados por algo. Pero también, al mismo tiempo, nosotros podemos abusar a alguien. ¿En qué sentido? Por medio de nuestra lengua, por medio de nuestra boca, por medio de nuestras palabras. ¿Cuántas veces nos han herido, nos han ofendido, pero cuántas veces también nosotros hemos hecho lo mismo? Entonces, aquí como que nos vamos a entender en sentido. Y miren, en algunas ocasiones yo lo he escuchado, y esto es cotidiano, seguramente usted también lo escuchó, frases como estas. Y lo que voy a mencionar ahora, mire, quizás son unas frases que quizás no debería decirlas desde acá, o tal vez hay frases que son más fuertes que de igual manera no tiene sentido mencionarlas, pero quizás usted conoce y les ha escuchado. Frases como estas, por ejemplo, cuando alguien dice a otra persona, no vales para nada. ¿Se ha escuchado esto, no? No vales para nada, nunca serás nadie. Y frases como estas también donde dicen, desearía que nunca hubieras nacido, o eres un tonto, eres una tonta, o eres un vago. Y empezamos así. No sé si de pronto hemos dicho nosotros mismos o nos han mencionado. Pero lo más grave de todo esto es cuando hablo de estas frases, son frases que nos pueden herir y herir lo más profundo de nuestro corazón por el resto de toda nuestra vida. Miren, ¿qué pasa si estas frases nos han dicho, nos han mencionado desde pequeños? O si nosotros estamos diciendo a los pequeños, mire, si esto ha pasado en nuestras vidas, si desde pequeños nos han venido diciendo estas frases, esto cuando somos adultos cambia nuestra conducta, las cosas empezamos a verlas como negativas y de igual manera ya se escucha frases como estas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando estamos casados o como esposos, frases de esta manera, dice, si me dejas, yo me desquito con nuestros hijos. Cogen el mismo esquema y empiezan a herir, empiezan a atacar con la lengua a la pareja. O dice, si me dejas o si haces esto, yo te mato o yo me mato. Entonces, mire, está usando una herramienta de su cuerpo para atacar y para destruir y tal vez para matar. Yo le he puesto el tema para esta mañana, el abuso de la lengua. Y quiero empezar mostrando como introducción nada más unos textos de la Biblia. Hay muchísimos textos en la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Y usted seguro los conoce, ¿sí? Pero mire lo que dice el Salmo 52:4. El salmista con respecto a la lengua dice, lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras. Claro, miren, aquí quiero mostrar algo. Todos los que estamos aquí, ¿sí? Todos los que estamos aquí tenemos lengua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos tenemos lengua y gracias a Dios por la lengua. Sí, es bueno, porque si yo no tuviese lengua no puedo estar aquí al frente hablando. Es una bendición también la lengua, ¿no? Pero aquí el salmista nos dice que es la lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras. Y es así, como la lengua en ciertas ocasiones nos puede llevar a hacer mal o a hacer también una bendición. Pero de aquí sale un concepto, que lo voy a poner ahí, un concepto que tiene que ver con el abuso de la lengua o el abuso verbal, como sea. ¿Qué es este abuso? Ahí un concepto para que usted lo tenga, dice, es el uso de palabras hirientes que se usan para controlar o dominar a otra persona. También dice que siempre es destructivo porque hiere los sentimientos. Ya, este es el abuso con nuestra lengua. Esto puede ocasionar para tenerlo como concepto, pero también la Biblia nos sigue mencionando el mismo Salmo 52, un versículo o dos antes del que leí antes.
52:2, lo menciona de esta manera: tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Así lo califica el Señor, el salmista, en este Salmo 52. Ahora la pregunta: ¿qué mismo es la lengua? O otra pregunta sería: ¿qué puede hacer la lengua? O quizá otra pregunta que tendríamos que hacer nosotros como iglesia, como cristianos: ¿cómo el cristiano debe usar la lengua? ¿Cómo nosotros como cristianos deberíamos usar la lengua? Entonces, con esto nos lleva al texto que es muy conocido en la Biblia, sí, que habla muy claramente este tema de la lengua. ¿Cuál es? ¿Usted sabe? Santiago, ¿cierto? Santiago capítulo 3, así que busque en sus Biblias Santiago 3. Se ha predicado muchas veces de este tema, pero siempre pues el Señor nos va a mostrar algo más y algo más acerca de este gran tema que tiene que ver con la lengua. Si ya está ubicado en Santiago 3, a partir del 5, vamos solamente unos puntos he sacado ahí, hay muchísimo que se puede mencionar, pero ya a primera instancia podemos encontrar que la lengua es un miembro muy pequeño. Quizás sí lo conocemos esto, ¿no? Ya sabemos, la lengua es un órgano muy pequeño, la Biblia lo confirma, Santiago 3:5, la primera parte, dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Bueno, primera cosa aquí dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero ¿qué es la lengua? Poderosa. Es una lengua, es un órgano poderoso para tal vez hacer dos cosas: para hacer el bien o para hacer el mal. Esa es la lengua. En los versículos anteriores, ¿no? Ahí usted tiene el versículo 4, dice que la lengua es como el timón de un barco. Usted quizá conoce ese timón, ese volante que están en los barcos pequeños, en los grandes y en los súper grandotes ahí, que es simplemente un aparato ahí muy pequeño, pero que controla, que domina todo un barco o un buque, como sea. Pero la importancia que tiene ese aparatito, ese timón, y la Biblia o Santiago aquí nos muestra que es como el timón en lo que o en cuanto se refiere al poder que tiene ese aparato y al poder que tiene la lengua. Y dice que hace alarde de grandes cosas. Claro, con la lengua puedo hacer grandes alardes, pero para bien o para mal. Ese órgano pequeño que es la lengua. Miren, se cuenta de un filósofo que pues recibió la noticia de que venían invitados, así que fue donde el criado, el cocinero, le dijo: mañana tengo invitados, así que quiero que vayas al mercado y compres lo mejor del mercado y prepares la mejor comida para mañana para mis invitados. Así que este sirviente, este cocinero, fue al mercado y compró lo mejor que encontró en el mercado. ¿Y qué fue lo mejor que encontró? Fue lengua de res, por un acaso, ¿no? Así que llevó un buen tanto de lenguas y preparó en todos los estilos, lengua a esto, lengua a lo otro, y todo un banquete de lengua. Entonces, cuando este filósofo y sus invitados estaban esperando el almuerzo, se topan con que había lengua. Entonces, este filósofo enojado va donde el cocinero y dice: pero yo te dije que traigas o que prepares lo mejor, y ahora me vienes con que has preparado lengua. Le dice: pero jefe, es que la lengua es lo mejor. Dice: ¿y por qué? Es que dice, con la lengua pues podemos ser elocuentes, podemos ser bondadosos, podemos bendecir, podemos adorar. Entonces la lengua es lo mejor. Así que este filósofo se convenció y dijo: tienes razón, ya, está bien. Pero mañana entonces yo quiero que vayas al mercado y compres lo peor que encuentres y prepara la comida. Así que el otro día fue al mercado y encontró lo peor. ¿Y qué es lo que encontró? Lengua. Bueno, parece que ustedes han sido los bueno, lengua. Sí, así que prepara, y ahora sí este jefe o filósofo se enojó muchísimo con el cocinero y le reclama. Le dice: pero yo te pedí que traigas lo peor. Sí, este es lo peor, pero ayer me dijiste que era lo mejor. No, es lo peor. ¿Por qué dice es lo peor? Porque con la lengua se
se comete blasfemias, con la lengua se comete chismes, con la lengua se insulta, con la lengua se puede matar y herir a cualquier persona. Miren, con esto quería mostrar de que este órgano pequeño que nosotros tenemos tiene un gran potencial para bien o para mal. El asunto es cómo lo utiliza usted la lengua. Si es algo que Dios nos ha dado, que es una bendición, que tiene poder, ¿cómo usted la utiliza? ¿Cómo es en su vida? ¿Cómo es en su familia? ¿Cómo es en su entorno en cuanto al uso de la lengua? Bueno, segunda cosa, encontramos en los siguientes versículos que la lengua es un mundo de maldad. Y está ahí en Santiago 3, el 5, la segunda parte al 6, dice, imagínense qué gran bosque se incendia con tanta pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Vemos ahí que a primera instancia dice que la lengua es un fuego. Le compara como un fuego. No es que la lengua es fuego, sino estaríamos quemándonos. No es como un fuego la comparación. Y por un momento yo pensaba, a ver, claro, cuando escucho fuego, incendio, desastres y todo, se me vino a la mente lo que ocurrió hace unos meses atrás, cuando viajábamos allá a San Pedro, antes de llegar, faltando unos tantos kilómetros, en tiempo de sequía, a alguien se le ocurrió lanzar una chispa ahí, y ustedes saben que por sectores se seca tanto, y solo una chispa puede quemar cientos de hectáreas de bosque o vegetación, y eso ocurrió. Alguien botó, y total es que se quemó tanto, avanzó tanto el fuego, que llegó al pueblito donde estábamos enseñando la Biblia, que es Guadual. Pero donde se inició estaba bien lejos, kilómetros atrás. Ahora este fuego avanzó tanto, quemó tanta vegetación y ahora iba a quemar a un pueblo. Entonces ellos estuvieron en un estado de emergencia, así que fueron los bomberos y todo, los sacaron, evacuaron y los llevaron a otro lado. Así que ese pueblo por un momento estaba como un pueblo fantasma, porque las llamas estaban queriendo acabar con todo ese caserío. Entonces miren, lo que puede hacer una chispa de fuego y hacer tanto daño, pero aquí nos está diciendo que la lengua es como el fuego. Ahora, ¿qué hace en verdad la lengua siendo como fuego? Ya dije, tiene capacidad para edificar también, pero para destruir. Destruye, sobre todo, destruye la identidad de una persona. ¿Cómo es esto? Otra vez unas frases, déjenme mencionarles de aquí, cuando digo destruye la identidad de nuestra persona o lo que nosotros somos, nos puede acabar, nos puede destruir la lengua. Cuando escuchamos, por ejemplo, como esto, dice, siempre haces las cosas mal, todo haces mal, eres un inútil. Claro, si es que esto nos vienen diciendo desde pequeños, a la final terminamos siendo inútiles. Porque la lengua tiene ese poder para destruir y lo que Dios quiere es que nosotros seamos fructíferos, que seamos fortalecidos en Él. Pero si alguien nos viene diciendo con su lengua desde pequeños que somos inútiles, pues acabaremos siendo inútiles. O con la lengua también se puede destruir de esta forma, cuando gritamos y cuando nos exaltamos y decimos, ya cállate, te ves horrible, estás mal. Entonces, esto nos va intimidando y nos va destruyendo y nuestro corazón se va deteriorando y se va hiriendo más y más. O, ¿qué tal? Con nuestra lengua también podemos usar sobrenombres o apodos, como a veces decimos, o comparaciones. Empezamos a comparar con los demás. Es que eres un tonto, eres igualito a tal persona. ¿No ves? Por eso. Y empezamos a atacar y a destruir con nuestra propia lengua. Insultamos, no vales para nada. O lo más grave que hace la lengua como un fuego es cuando empezamos a sacar las cosas del pasado. Ya el pasado ha pasado, pero la lengua rebusca entre todo ese pasado y saca las cosas que acontecieron hacia atrás. Y busca y ataca y destruye. Miren, cosas como estas, cuando hablo del pasado, alguien ha mencionado de esta forma, y sí lo he escuchado, ojalá no hubieras nacido. Dice, no,
mamás que dicen a sus hijos, por ejemplo, en momentos de ira y sueltan la lengua con todo el fuego y dicen, debí abortarte, no debías estar aquí. Imagínense cómo reacciona. Quizá el niño en ese momento no dice nada, pero es un puñal que atravesó su corazón y que lo va a mantener quizá por el resto de su vida. Miren, eso hace la lengua, sacar el pasado. No, quizá puede decir, no ves lo que hiciste el año pasado, hace 5 años, no ves lo que hiciste hace 20 años. Todavía escarbando la basura, el pecado que está enterrado ahí, pero la lengua lo saca porque es un fuego y tiene ese poder para hacer estas cosas. Incluso en el presente también la lengua puede estar destruyendo y podemos decir solo sirves para hacer mal las cosas. A veces ahora otra vez te salió mal y mañana de igual manera, seguro te vas a equivocar porque eres inútil. Así como hiciste ahora, mañana seguro te equivocas. La lengua atacando y también incluso para el futuro, no tienes remedio, nunca tendrás éxito porque no vales para nada. No vas a llegar a ser nunca nadie, nada. Entonces, mire, estamos atacando con nuestra lengua. Ese es cuando dice la Biblia que la lengua es un fuego. Destruye, mata, acaba. Pero hay una cosa más aquí que nos dice el texto, que la lengua contamina todo el cuerpo. ¿Cómo es esto? Mire, una persona puede corromper toda su personalidad empleando la lengua para calumniar, insultar, blasfemar, usar lenguajes complicados. Mire, dice que la lengua contamina todo el cuerpo, pero ¿saben a qué se refiere esto? Lo que está es contaminando al mismo que está hablando mal. Me explico un poco esto. Mire, no sé cómo fue usted cuando era pequeño, no sé con qué jugaba. Bueno, cualquier cosa era bueno para jugar cuando éramos niños, ¿no es cierto? Pues yo tenía a mi alcance mucha tierra, mucha agua y hacía lodo, ¿sí? Y jugaba con lodo. ¿Usted ha jugado con lodo en su niñez? Buenísimo era, ¿no? Haciendo tortillas, haciendo de todo, ¿sí? Pero también como niños disfrutábamos jugando con el lodo, pero también la malicia ya desde pequeños, ¿no es cierto? El pecado que ya teníamos nosotros como niños. Entonces por ahí se nos ocurría, como ya teníamos mucho lodo y al lado el amiguito, el Juanito, quien quiera que sea, ya enseguida la mala intención, vino limpiecito, con la ropa bien, nueva, entonces pues voy a coger el lodo y lo voy a manchar. ¿Usted ha hecho eso? Allá. Bueno, solo yo he sido el malo. Sí. Bueno, a nadie de ustedes ensucié de esa manera. Al Juanito era. Sí, bueno. Pero ensuciamos y nos deleitamos manchándole, pero no tomamos en cuenta una cosa, que nosotros nos estamos manchando las manos. Y después como niños manchados y empezamos de esta manera. Y quizá a la final terminamos más manchados que al otro. Esto es cuando dice que la lengua contamina también nuestro cuerpo. En el año pasado, recuerdo ahí en el campamento con los jóvenes, y ya mismo tenemos otro campamento, ahora de paso por el campamento. Me gusta mucho ahí ir a los campamentos con los jóvenes. Y hicieron algo, un juego para manchar con pintura. Y era el juego de mancharse entre todos. Entonces, yo no quería que me manchen, pero igual me persiguieron y a la final acabé también manchado. Pero cuando yo veo mi ropa manchada, ¿sí? Y observo a los jóvenes, ellos terminaron más manchados que yo mismo, ¿sí? ¿Me entiende esto, no? Entonces, mire, cuando habla de esta situación de que la lengua contamina el cuerpo, es cuando yo uso mal la lengua, estoy atacando, estoy destruyendo, estoy manchando, pero al mismo tiempo me estoy manchando yo mismo. Esto como que repercute a mí mismo, porque
después va a venir quizá a mí culpabilidad, y ahora ¿por qué hice esto? Y ahora sí, ¿y qué tal si después avisa? ¿Y qué tal si lo otro? Y ahora si me descubren que dije esto, y empiezo a preocuparme y la culpabilidad me empieza a matar, me empieza a destruir a mí mismo. Entonces miren, como que las palabras que lanzo después regresan a mí mismo y me destruyen. Quizá la otra persona ya se sanó, se curó, Dios le sanó esas heridas que provoqué, pero yo quedo más manchado que la otra persona. Miren, así funciona la lengua. Por eso aquí nos dice el texto que la lengua contamina todo el cuerpo. Consecuencias tan graves que nosotros mismos un día vamos a cosechar por el abuso negativo de nuestra lengua. Entonces, la lengua es, como dice aquí, es un mundo de maldad que ella misma dice es inflamada por el infierno. Bueno, tercero, aquí podemos encontrar algo más. Dice que la lengua es un mal irrefrenable. Eso usa la NBI, pero también se lo puede cambiar esta palabra como indomable, ingobernable. Esa es nuestra lengua. Es un mal irrefrenable, indomable. Y el texto nos dice lo siguiente, ¿no? Santiago 3, 7 al 8. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Correcto. Dice que el hombre es capaz de domar todos los animales de la creación. Y creo que es verdad esto, ¿no? No sé si usted se ha puesto a ver los animales salvajes que son domados. Fue para mí chistoso una vez, creo que vi un video ahí o algo ahí en el internet, que alguien domó pulgas. Entonces sí, se han visto, ¿no? Entonces, aquí la Biblia ya lo dice, que el hombre puede domar cualquier tipo de animal de todo tipo, pero el versículo 8 nos dice, pero nadie puede domar la lengua. Ahí estamos mal. El hombre es capaz de domar cualquier fiera, cualquier animal, pero dice, no puede domar la lengua. Es un mal, ahí está, irrefrenable, indomable, ingobernable, lleno de veneno mortal. Entonces, primera cosa aquí, nadie puede domar la lengua. Ahora, si somos honestos en esto, tendremos que reconocer que es cierto esto en nuestras propias vidas. Es que nosotros somos resultados de la caída de nuestros padres, de nuestros antepasados, Adán y Eva. Somos fruto de ellos. Somos resultado de esta caída. Y entonces es el pecado, en verdad, el que nos lleva a cometer todo este tipo de cosas con nuestra propia lengua, debido a la misma caída. Miren, la naturaleza humana no tiene, como dice aquí el texto, no tiene la capacidad ni la fuerza para gobernar ni domar la lengua. ¿Quién es quién puede domar la lengua? ¿Quién puede domar la lengua? Solamente Dios. Solamente Dios puede domar, puede controlar nuestra lengua. Pero lo siguiente dice que la lengua está llena de veneno mortal. Yo cuando leía y analizaba, digo, a ver, esto sí que no es cualquier cosa. Para algunos de ustedes que conocen el veneno o trabajan con estos tóxicos, es complicadísimo. Este es un veneno mortal. Eso quiere decir que, pues, si ingiero una pequeña dosis, me fulmina de una. Veneno mortal, veneno efectivo. A veces usamos para matar roedores, lo que sea, venenos efectivos, pero la lengua dice que es un veneno mortal. Ahora, esto me recordaba alguna vez, escuchaba de una discusión que tuvo un hombre y una mujer, no eran esposos, ¿no? Estaban discutiendo, hablándose con la lengua. Entonces la mujer le dice, si usted o si tú fueras mi esposo, yo te pondría veneno en el té. Él reacciona un poco, le ve a la mujer, dice, si usted en cambio fuera mi esposa, yo me tomaría ese veneno. Bueno, así es la lengua, ¿no? Sí, así es la lengua. Bueno, en verdad ese es el veneno mortal que mata,
envenena mentes y asesina los corazones, nuestras vidas. Eso es lo que hace la lengua, es un veneno mortal. Y todos sabemos lo fácil que es, llevar un chisme. Es tan simple, ¿no? Es dulce eso, como dice la palabra, llevar chismes. Es facilito llevar todo esto, poner en mal con la lengua. Es muy simple, todos lo podemos hacer. El niño, el joven, el adolescente, hombre, mujer, todos podemos hacer este tipo de cosas. Pero a veces no medimos los resultados. No vemos más allá lo que puede pasar detrás de todo esto. Lágrimas que van a ser derramadas, corazones que van a ser heridos, vidas que van a ser destruidas, quizá para siempre. Nosotros a veces no medimos cuando nosotros mal usamos la lengua. Entonces, ¿quién puede entender todo esto que hay detrás del mal uso de la lengua? Una miseria en la familia, en el hogar. Qué complicado rehacer todo eso, qué complicado volver a revivir lo que antes era bueno, porque ya ha sido antes destruido por el mal uso de la lengua. Miren, entonces, aquí hay un precio detrás de todo esto. Si es un veneno mortal, si es algo que mata. Ahora, imagínense si yo o usted en este momento matamos a alguien. Esto tiene un precio. Si yo asesino a alguien con veneno, con un palo, lo que sea, si yo lo mato, el precio va a ser alto para mí. En primer lugar, puede ser que yo sea privado de la libertad por el resto de mis días. Quizá tenga que pagar ciertas cantidades de dinero y me quede en la ruina económicamente y destruido a mi familia, separado de mis hijos, de mi esposa, porque yo tengo que pagar una condena. El precio es alto cuando yo mato a alguien, pero aquí nos está diciendo que con la lengua podemos matar a los demás. Entonces el precio es alto. El precio es muy alto cuando matamos o asesinamos o destruimos con la lengua, porque el precio, como digo, es alto, que tenemos que pagar, porque en verdad las consecuencias son trágicas, quizá heridas, como vengo diciendo, que pueden ser para toda una vida, vidas destrozadas, destruidas, porque alguien lo hirió con su lengua o puso ahí ese veneno mortal. Miren, alguien dijo esto, es un dicho, ¿no? Pensando en este tema mismo, alguien dijo que la lengua es, miren, escucha bien, ¿no? Que la lengua es la única herramienta que se afila más cuando con el uso constante. ¿Entendió esto? A ver, lo repito ahora. Dice que la lengua es la única herramienta que se afila más con el uso constante. Pero explico de la otra manera. Tenemos herramientas, ¿no? Cuchillos, hachas, lo que sea, y mientras más usamos, ahí la mamita, ¿no? Mientras más cocina, el cuchillo se le amocha, ¿sí? Y tiene que afilar. Pero dice que la lengua es la única herramienta que mientras más le uso, más fila. Es la única herramienta. Es un fenómeno esto. Entonces, mientras más yo le uso la lengua, ¿sí? Para mal, entonces puede ser una arma, una herramienta que puede destruir más grandemente. Esa es la idea, ¿no? Esa es en sí la lengua. Bueno, lo cuarto, un punto más que lo quiero mencionar. La lengua dice maldice a las personas. Claro, lo he cogido este punto, aunque el texto que vamos a leer dice que también la lengua bendice a Dios. Y ahí está Santiago 3, 9 y 10. Nos dice, con la lengua bendecimos, ¿sí? Eso es algo bueno, sí, algo que hace la lengua también. Con la lengua maldecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Bueno, he saltado la primera parte cuando dice que la lengua bendice a Dios. Sí, quizá aquí usted vino y estamos todos congregados en el nombre de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, y estamos alabando, adorando a Dios, cantándole a Dios, le estamos bendiciendo a Dios, pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar más tarde? ¿Cómo va a usar su lengua? ¿Va a seguir bendiciendo a los demás, a los que están en su entorno?
¿O qué va a hacer con su lengua? ¿O va a cambiar? ¿O la va a utilizar para mal? Esa es la gran interrogante. Pero miren, aquí nos pone algo y quiero aquí detenerme por un momento. Cuando dice que la lengua bendice a Dios, bueno, debería ayudarse a los hombres en lugar de herirlos. Pero la frase dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así, nos está diciendo el Señor. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, al pueblo de Dios, a los cristianos. Hermanos míos, cristianos, dice, esto no debe ser así. ¿A qué se refiere? A que no debemos usar mala lengua como veneno mortal, o como fuego, como sea, como todo lo que está anteriormente. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando dice no debe ser así? Unas 3 cosas aquí que quiero mostrarles. En este caso, pues, en el cristiano debe habitar, entonces, ¿qué? La palabra de Cristo. En el cristiano tiene que habitar la palabra de Cristo. Y aquí está un texto para respaldar en Colosenses 3, 16 al 17, que nos dice que habite en ustedes la palabra ¿de quién? De Cristo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pero la primera parte me gusta mucho cuando dice que habiten ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Somos nosotros, los cristianos, somos la iglesia. Que habiten ustedes la palabra de Cristo. Aquí recalco en esto, hermanos. Otra vez, usted recibió esto. Esto es para que usted se instruya, para que usted vea la palabra de Dios y que esa palabra de Dios, ojalá esté repleta en su corazón. Porque la misma palabra dice, lo que sale del corazón, ¿habla qué? La boca, la lengua. ¿Qué está en su corazón? Si está vacío de la palabra, si no tiene palabra de Dios, usted lo único que va a tener en su corazón es veneno que va a sacarlo por la lengua. Entonces, mire, cuán importante es que nosotros estemos llenos de la palabra de Cristo, que es la Biblia. Por esto también, nos esforzamos, queremos estar unidos a que todos estemos llenando nuestro corazón, tanqueándonos, si podemos decirlo así, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra lengua hable la palabra de Cristo. Que no sea otra cosa que hablemos, sino la palabra de Dios. Segunda cosa, el cristiano debe refrenar, claro, la lengua. Y tenemos un texto también ahí de 1 Pedro 3, 10 al 11. El que quiera amar la vida. ¿Quién quiere amar la vida? Claro, todos queremos amar la vida. Y ahora, y peor lo que viene después, y gozar de días felices. ¿Quién quiere gozar de días felices? Poquitos. Sí, yo quiero gozar la vida, ¿sí? Y también amar la vida es lo mejor que Dios nos da. Pero aquí nos dice algo. Si queremos esto, esa es una bendición, entonces el Señor nos dice que refrenemos, dice, refrena su lengua de hablar el mal y sus labios de preferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Ya. Entonces, segunda cosa aquí, nosotros como cristianos debemos refrenar nuestra lengua. Tenemos que refrenar nuestra lengua, más bien buscar la paz. Tengo otro no está en la diapositiva, pero un tercer punto es que el cristiano debe edificar con su lengua. Nosotros tenemos que edificar con nuestra lengua. Y Efesios 4:29 dice, evita toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces nuestro hablar tiene que ser bendición para los demás, no maldición. Tiene que ser una bendición. Hermanos, para ir concluyendo todo esto, yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera esto que voy a mencionar. Estamos en un desayuno, estamos en el almuerzo
todos contentos, queriéndonos alimentar, ¿sí? Ya es hora del almuerzo, ya mismo nos toca, ¿sí? Ya, pero estamos ahí. ¿Y qué tal si está un vaso de leche y por accidente, sea el niño, usted lo regó? Ese es un desastre, ¿no? Se riega el vaso de leche, ensucia la mesa, ensucia el mantel. ¿Y qué tal si el piso del comedor ha sido alfombra y cae toda la leche? Trabajito, ¿no? A limpiar se ha dicho. ¿Sí? Nos toca limpiar. Bueno, aquí hay una solución. Podemos limpiarlo. Podemos coger el mantel, lavarlo, la alfombra también, y quizá podemos dejarla más limpia que antes, ¿no es cierto? Porque era hora de limpiar. Pero quedó mejor que antes. Bien, un éxito todo este accidente. Pero ¿qué tal cuando nosotros o nos pasa un accidente con la lengua? Lanzamos, se nos derrama algo de la lengua en contra. Y esto contamina, ya no el mantel, no la alfombra, sino contamina a una persona, a dos personas, nuestra familia, amigos, hermanos en la iglesia. ¿Cómo recupero? ¿Cómo limpio el corazón de los otros hermanos que yo afecté con mi lengua, que yo ensucié con mi lengua? Ahí está el trabajo más grave, lo más complicado. ¿Cómo recobro otra vez esa buena relación que teníamos antes, después de haber herido con la lengua? Miren, aquí algo, el mal uso de la lengua hacia otra persona daña el alma y la relación. Su efecto puede permanecer para siempre, produciendo heridas muy dolorosas para siempre en la otra persona. Nadie puede escapar del dolor de un corazón herido. Pero buena noticia, solo Dios puede sanar. Solo Dios tiene el poder para sanar, y ahí está el respaldo de la palabra. Y Él nos dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es una gran promesa que el Señor nos da para sanar heridas que quizá hemos tenido por el mal uso de la lengua. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es lo primero. Entregar nuestro corazón al Señor Jesús y dejar que Él sea nuestro Salvador. Quizá usted diga, pero eso ya sé. Pero hermanos, este es el comienzo de todo. Es que muchas personas solamente conocen esto de teoría. Dicen, es que sí, Jesús es mi Señor y Salvador, pero lo tiene solo de labios para afuera, porque en verdad no está en el corazón. Porque si seguimos mal usando la lengua y destruyendo a las personas, es una señal de que Jesús todavía no está ocupando el centro de nuestro corazón. Porque solo Jesús, como vengo diciendo, solo Dios puede sanar todo esto, las heridas que hemos provocado, que nos han provocado. Pero Jesús tiene que ser real en nuestras vidas, real como Señor y como Salvador. Entonces es momento de en verdad entregar nuestra vida a Él, pero con todo nuestro corazón y con todo nuestro conocimiento, sabiendo y reconociendo que somos pecadores, que el pecado nos condena, que el pecado nos separa de Dios, pero que Jesús murió en la cruz por esos pecados. Y creyendo en esto, tenemos vida nueva y vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer o reconozca su pecado, su incapacidad de sanar su corazón. Si hay que hacerlo esto, hay que hacerlo. Pida perdón a Dios y perdone a su ofensor, pero hay que hacerlo. Ya la otra semana aprendimos este gran tema. Y por último, entienda que Dios le ha dado 3 necesidades. ¿Cuáles son esas 3 necesidades para nosotros? Ser amado, ser reconocido y ser salvo. Esto se cumple o llenamos estas necesidades con Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Este es el comienzo de todo, para que nuestra vida sea restaurada y sobre todo nuestra lengua sea llevada por el bien o usada para bien, para edificar. Este es el gran comienzo y la palabra es el complemento, el que va a llenar, la que va a llenar.
nuestro corazón. Y entonces sí, vamos a hablar palabra de Dios, palabra de Cristo. Hermanos, que de aquí en adelante podamos usar de una manera más adecuada, de una forma efectiva, nuestra lengua, que es una bendición para nosotros.